Continuamos con el curso de dinámica de estructuras e ingeniería sísmica. Estamos dentro del tema 2, la dinámica de sistemas de n grados de libertad, y estamos conversando sobre los factores de participación y las masas participativas de cada modo de vibración en nuestro edificio sometido a movimientos sísmicos. Veamos un ejemplo en un edificio de 16 pisos. Vamos a mirar sus períodos, la forma de los modos y sus factores de participación. Es un edificio de planta rectangular. De los niveles 1 al 11 tiene esta planta. Luego de los niveles 12 al 16 la planta se reduce en su área. Si viéramos los pórticos extremos en dirección longitudinal X, 1 y 4, ellos lucen de la siguiente manera, mostrándonos la reducción en el tamaño pues del pórtico con la altura. Este edificio es moderadamente simétrico, tiene realmente poca asimetría tanto en dirección longitudinal X como en dirección transversal Y, razón por la cual el análisis se hizo con modelos de un solo grado de libertad dinámico por piso. Es decir, en la dirección longitudinal se consideró un modelo de un grado de libertad dinámico por piso, por lo tanto es un modelo de 16 grados de libertad dinámicos, es un modelo plano. Igualmente en la dirección transversal Y se consideró un modelo también de 16 grados de libertad dinámico por piso. Los resultados los mostramos a continuación. Para la dirección X vemos aquí la forma del primer modo de vibración. Todas las masas están desplazadas en el mismo sentido. El valor del periodo es 1,18 segundos. El modo 2 tiene un punto de cruce, un punto de cero desplazamiento, con un periodo de 0,46 segundos. El modo 3 tiene ahora dos periodos de cero desplazamiento con un periodo de 0,26 segundos, y el modo 4 tiene un periodo de 0,16. Los factores de participación se indican aquí con gamma minúscula. Gamma 1 944 para el modo 1, gamma 2 menos 363, gamma 3 256 y gamma 4 menos 175. Es decir, van disminuyendo sus valores absolutos, disminuyen progresivamente cuando vamos del modo 1 hacia los modos superiores. Las masas participativas del modo 1 es un 75% de la masa total del edificio. Para el modo 2 es un 11%, para el modo 3 es un 5,6%, para el modo 4 es 2,6%. Si ustedes suman esas masas participativas, notarán que exceden el 90 y tanto por ciento. De tal manera que toda la masa del edificio para sismo en esta dirección, dirección X, 4 modos son suficientes para captar buena parte, la mayor parte de la masa del edificio. En la dirección Y vemos ahora que se requieren 5 modos para alcanzar ese 90 y tanto por ciento de participación. El primer modo tiene un periodo de 1,49 segundos con 73% de la masa participativa. El segundo modo 0,50 segundos con 12,3%, y así hasta llegar al modo 5 con 0,11 segundos y 1,7% de masa participativa. Veamos el ejemplo de un edificio con fuerte asimetría en la dirección transversal. Ya este edificio lo mostramos en una presentación previa. Es un edificio de 9 pisos. En la dirección transversal Y notamos hay una gran excentricidad de rigideces porque estos muros se encuentran desplazados hacia la izquierda. En la dirección longitudinal X el edificio es muy simétrico,
Este pórtico A es igual al pórtico D y el pórtico B es igual al pórtico C. La pequeña simetría la introduce el hecho de que la longitud entre el eje A y el eje B es un poco más pequeña que la longitud entre el eje C y el eje D. El edificio fue analizado con 3 grados dinámicos de libertad por piso, traslación X, traslación Y y rotación en planta. Por ser 9 pisos tenemos un total de 27 grados dinámicos de libertad y 27, por tanto, modos de vibración. Los modos de vibración ya lo habíamos mostrado. Una vista desde arriba, el último piso del edificio. En el modo 1 se desplaza de esta manera. Es un modo que tiene traslación y una fuerte componente rotacional. Es un modo que decimos entonces con rotación o torsión predominante, con una muy pequeña componente X. El modo 2, al contrario, su movimiento dominante es movimiento en X con poca traslación Y y poca torsión, y el modo 3 tiene una importante traslación Y con torsión en planta significativa y con poco desplazamiento en dirección X. Mostramos en esta tabla las propiedades de los modos de vibración para este edificio. Notemos que en la primera columna se identifica el modo desde el modo 1 hasta el modo 12. En la segunda columna tenemos los valores del periodo de vibración. El modo fundamental tiene un periodo de vibración de 1,14 segundos. Luego tenemos que para sismo X se muestra el factor de participación gamma y la masa participativa de cada modo. Análogamente, para sismo en dirección Y se muestra el factor de participación y la masa participativa de cada modo. Las masas participativas están divididas entre la masa total del edificio y multiplicadas por 100, de manera tal que estos números representan el porcentaje de masa contenido en cada modo de vibración. Vamos a analizar los valores de los 3 primeros modos de vibración cuyos movimientos acabamos de mostrar en la figura anterior. Vemos que para sismo en dirección X, y vamos a concentrar la atención en las masas participativas más que en los factores de participación, para sismo X el modo 2 tiene un 72% de la masa total del edificio. Para sismo en dirección Y, el modo 3 tiene la mayor participación, 45%, dejándole 28% para el modo 1. Esto no es de extrañar que el modo 2 sea el modo que contiene la mayor porción de la respuesta del edificio ante sismo X y que los modos 1 y 3 sean los que más contribuyen para sismo Y. Ya lo mostrábamos en la figura anterior. El modo 2, por sus propiedades de ser un movimiento con traslación X predominante, es el modo que domina significativamente la respuesta ante sismo X. Ante sismo X, el modo 1 y el modo 3 tienen poca participación. Análogamente, para sismo en dirección transversal, en dirección Y, es el modo 3 el que domina por tener mayor desplazamiento en la dirección Y, pero con una contribución importante del modo 1, el cual también se traslada en dirección y se tuerce. Volviendo a la tabla de los factores de participación, notamos que para sismo X el modo 5 es el modo ahora que es el segundo modo contribuyente después del modo número 2 en esa dirección, y esos 12 modos mostrados reúnen el 95% de la masa del edificio. Igualmente para sismo Y ya decíamos que el modo 1 y el modo 3 tienen las mayores contribuciones y el siguiente modo es el modo número 7.
Am, de nuevo, los 12 modos sumados tienen un 95% de la contribución de las masas del edificio. De tal manera que de los 27 modos de vibración que tiene el edificio, no es necesario incorporarlos a todos en el análisis de respuesta sísmica que veremos más adelante, sino es suficiente con incluir los 12 primeros modos, puesto que ellos aportan la mayor parte de la respuesta sísmica. Veamos a continuación las características de la respuesta dinámica a una acción sísmica de una estructura regular y una estructura irregular, con la intención de observar cómo se pueden combinar los modos de vibración para producir la respuesta del edificio. Comencemos con un pórtico regular, en el sentido de que todas las masas en cada piso son las mismas, del sistema de 5 grados de libertad. Las vigas las consideramos infinitamente rígidas. La rigidez de cada entrepiso es la misma también, de tal manera pues que estas son su matriz de masa, una matriz unitaria. Podemos sacar la masa como la masa de un entrepiso como un escalar fuera de la matriz. La matriz de rigidez es la indicada, los valores de masa y rigidez están aquí mostrados, y consideramos que el amortiguamiento en cada modo de vibración es el mismo y es igual a 5%. Este es un ejemplo tomado de nuestra principal referencia, el libro de Anil Chopra. Veamos las propiedades modales de este pórtico regular de 5 pisos. Los modos han sido normalizados de manera tal de que este producto vectorial sea igual a 1. El primer modo lo reconocemos, todas las masas se desplazan en el mismo sentido, tiene un periodo de 2 segundos. Destaquemos que este es un periodo poco realista para estos dos edificios, simplemente fue seleccionado de esa manera para los efectos de mostrar la contribución de los modos superiores de una manera más evidente. Un edificio de 5 pisos suele tener un periodo de vibración del orden de 0.4-0.5 segundos. La masa participativa de este primer modo, modo fundamental, es un 88% de la masa total del edificio. Aquí están las propiedades del segundo al quinto modo. Son todos los modos de vibración de nuestro sistema de 5 grados dinámicos de libertad. Notamos cómo la masa participativa está esencialmente concentrada en el modo 1. En el modo 2 tiene un valor estimado en un 9%, en el modo 3 2%, y así se reduce para los modos 4 y los modos 5. Este edificio pórtico, entonces, con estas propiedades modales, lo sometimos a este acelerograma, a este movimiento sísmico en la base en dirección horizontal, que es el registro del centro. Aplicado sobre esa estructura que tiene estas propiedades modales, utilizamos nuestro método de determinación de la respuesta dinámica en el tiempo, integrando las ecuaciones diferenciales en cada modo de vibración para determinar la respuesta dinámica que mostramos en la siguiente lámina. Vamos a concentrar la atención en la porción derecha, para comenzar, de la figura, donde mostramos el cortante en el último piso, en el piso quinto. La, la respuesta dinámica en términos de ese cortante es la indicada en la figura de más abajo, donde se muestra el cortante como evoluciona en el tiempo. Esta respuesta en el tiempo es la suma de las contribuciones en cada uno de los 5 modos de vibración. Notamos entonces que en el primer modo de vibración se produce un cortante cuya oscilación está contenida en el modo fundamental. Ahí pudiéramos observar el periodo de 2 segundos y su valor máximo es de 17,2. En el segundo modo notamos la vibración con un periodo más pequeño, característico de este modo, con un máximo de 20,4. En el tercer modo el máximo es 12,9, en el cuarto algo menor y en el quinto algo menor.
Esas cinco funciones, eh, variaciones en el tiempo, se combinan de manera tal que la suma es el cortante eh, que describe la respuesta dinámica en ese nivel. Observaciones que queremos hacer. En primer lugar, el máximo cortante en el modo 1 ocurre a un tiempo de aproximadamente 6-7 segundos, que es un tiempo distinto al máximo cortante en el modo 2, el cual ocurre en un tiempo de aproximadamente 2 y algo más segundos. De tal manera que eh, el cortante total es 35. eh, no es exactamente la suma del cortante máximo en el modo 1 más el máximo en el modo 2 o más el máximo en el modo 3. Ellos se combinan de una manera distinta y esto ocurre porque los periodos de vibración de este pórtico regular están bien separados. Observemos ahora la figura del lado izquierdo, que es el cortante basal. El cortante basal, ahora notamos una contribución del modo 1 de 60, una contribución del modo 2 de 24, y así se van reduciendo las contribuciones en los modos superiores. La máxima fuerza cortante en la base es 73, y notamos que en el caso del cortante en la base, los modos superiores contribuyen algo menos que lo que contribuían en el cortante en el último nivel. Nuevamente observamos que los máximos cortantes en cada modo no coinciden en el mismo instante de tiempo, de tal manera pues que no pudiéramos determinar el cortante total de la base del edificio sumando los valores máximos de los cortantes en cada modo de vibración. Veamos ahora el segundo caso, el caso de un pórtico con un apéndice en el tope, es decir, en vez de ser aquel pórtico regular con todas las masas iguales, ahora colocamos en el piso 5 una masa muy pequeña y una rigidez muy pequeña. El resto del pórtico es idéntico. Como consecuencia de haber introducido esta irregularidad en el tope del edificio, ahora la masa participativa del modo 1 es muy parecida a la masa participativa del modo 2. 48,6 en el modo 1, 40,7 en el modo 2. Los periodos del modo 1 y del modo 2 ahora se aproximan, son bastante parecidos. 2 segundos modo 1, 1,87 segundos en el modo 2. Notamos cómo el movimiento del apéndice está concentrado en los modos 1 y 2. Los modos 3, 4 y 5 tienen muy poco desplazamiento del apéndice. El modo 1 pareciera similar al modo 2, pero podemos notar eh, su ortogonalidad. Es decir, mientras en el modo 1 la masa en el piso 5 está desplazada en el mismo sentido que en los pisos restantes, en el modo 2 la masa del piso 5 va a la derecha y la masa en los pisos restantes van hacia la izquierda, destacando la ortogonalidad que deben tener ambos modos de vibración. El hecho de que los periodos sean similares del modo 1 y modo 2 y también sus masas participativas tiene unas consecuencias importantes en su respuesta dinámica que mostramos en la siguiente lámina. De nuevo, concentremos la atención del lado derecho, el cortante en el último piso del edificio, y ahora notamos cómo el cortante en el primer modo, cuyo máximo es 1,37, tiene cierta similitud con el cortante en el modo 2, cuyo máximo es un valor similar, 1,40 contra 1,37, pero además notamos que por ser los periodos similares, las funciones modo 1 y modo 2 tienden a cancelarse, en el sentido que en la medida que el modo en el modo 1 un pico va en un sentido, en el modo 2 el pico va en sentido contrario. Hay una cancelación de efectos. Vamos a destacarla si miramos ya la respuesta total del cortante en ese piso 5. La respuesta total tiene un máximo de
0,997, digamos que 1, mientras que en el modo 1 tiene un valor mayor, 1,4. Es decir, en la combinación de modo 1 y modo 2 produce un valor más pequeño que el valor intrínseco del modo 1 o más pequeño que el valor intrínseco del modo 2. Hay una cancelación de efectos para producir la respuesta dinámica. En el caso del cortante en la base, ahora a la izquierda, el efecto no es de cancelación, sino más bien de suma. Es decir, la respuesta dinámica en el modo 1 y la respuesta dinámica en el modo 2 tienden a sumarse. Los picos tienden ahora a coincidir en el tiempo en lugar de la cancelación que observábamos para el cortante en el piso 5. Resumiendo, en este caso de este pórtico irregular, debido a la cercanía de sus periodos de vibración de los modos 1 y 2, los picos de respuesta en esos modos tienden a sumarse o a cancelarse para producir la respuesta total. A diferencia de este caso, el caso del pórtico regular, los picos de respuesta en los diferentes modos no coinciden, de tal manera que no observamos ese efecto de suma o de resta, y por tanto, si quisiéramos desarrollar un criterio de búsqueda del máximo de la respuesta dinámica a partir de los máximos modales, el criterio debiera depender de la cercanía de los periodos de vibración de los modos. Presentemos ahora el método de análisis espectral. Este es el método de análisis modal cuando el movimiento sísmico está descrito por su espectro de respuesta. En este caso, el espectro de aceleraciones, la aceleración como una variación del periodo de vibración para un valor fijo de amortiguamiento. Recordemos la respuesta que mostrábamos hace un momento para el pórtico de 5 pisos, el pórtico regular, donde decíamos que la respuesta en cada modo tenía la forma indicada en estas figuras. Esta es la respuesta en el modo 1, esto corresponde al cortante en el piso 5 que mostramos previamente, la respuesta en el modo 2, en el modo 3 no mostramos, para simplificar la discusión, las respuestas en los modos 4 y 5, pero sí mostramos la respuesta total como la suma de las respuestas en los 5 modos de vibración. Recordemos que el máximo en cada modo no ocurren al mismo tiempo. Fíjense que el máximo en el modo 1 ocurre a un tiempo de aproximadamente 7 segundos, pero el máximo total de la estructura está ocurriendo para un tiempo de aproximadamente 12 segundos o 13 segundos. Cada modo habíamos adelantado y habíamos mostrado que es realmente un sistema de un grado de libertad, porque se calcula resolviendo la ecuación de un sistema con una única coordenada. Es un sistema de un solo grado de libertad dinámico. Por lo tanto, conocido el espectro, es posible determinar el máximo en cada modo. Vamos a llamar ese máximo R1 y lo hemos definido como el máximo del valor absoluto de la respuesta en ese modo. O sea que R1 aquí sería 17,2. Igualmente, pudiéramos calcular el máximo en el modo 2. Basta que conozcamos el periodo del modo 2, entremos al espectro, multiplicamos por el factor de participación, por la componente modal y obtendríamos la respuesta en el modo 2. Ahora más adelante escribiremos la ecuación para determinar las respuestas máximas en cada modo. Similarmente con la respuesta máxima en el modo 3, que en este caso sería 12,9. La pregunta es, dado los máximos en cada modo, ¿cuál es el máximo de la respuesta total ya combinada? Una manera conservadora de hacerlo sería sumar todos estos máximos en cada modo, pero dado que ellos no ocurren en el mismo instante de tiempo, eso sería un valor muy conservador.
pero sería un criterio que pudiéramos llamar el criterio del valor máximo posible. Sin embargo, se han desarrollado criterios con un sentido probabilístico cuya intención es determinar el valor más probable de este máximo que proviene de combinar las respuestas modales y a partir de conocer los máximos en cada modo de vibración. Esos criterios son los siguientes. Llamemos entonces R la máxima respuesta que estamos buscando, RI y RJ las máximas respuestas en los modos I y J respectivamente. El criterio que presentamos es el denominado combinación cuadrática completa o CQC por sus siglas en inglés y nos dice que la respuesta máxima buscada está dada por una doble sumatoria para todos los modos, los n modos de vibración, de los productos de la respuesta modal RI por la RJ por un coeficiente de correlación que llamamos ρ de IJ y la raíz cuadrada de todo eso. Veamos, si n es igual a 2, un sistema de solo 2 grados de libertad y por tanto 2 modos de vibración, esta doble sumatoria se simplifica a R1 cuadrado más R2 al cuadrado más 2 veces el producto de R1 por R2 por ρ de 1, 2, la raíz cuadrada de todo eso. Se simplifica de esa manera porque aquí aparece un término también ρji, o sea, aparece el término ρ21, pero ρ21 es igual a ρ12 y por lo tanto aparece este dos veces correlación entre las respuestas R1 y R2. El coeficiente de correlación ρ de IJ, que correlaciona las respuestas en el modo I con el modo J, está dado por la siguiente expresión. Observen que depende del amortiguamiento psi, el cual se ha supuesto igual para todos los modos de vibración, y depende también del parámetro A. A es el cociente entre las frecuencias del modo I y del modo J, o también entre los periodos del modo J y del modo I. Aquí tenemos que destacar entonces que ρij es igual a ρji, ya lo mencionamos antes, ρ12 es igual a ρ21, por eso aparece aquí el factor 2 y por tanto aquí es igual a introducir TJ entre TI o TI entre TJ. El resultado es el mismo. Esta función, si la graficamos, este coeficiente de correlación entre los modos I y J, si lo graficamos como una función del cociente de frecuencias, qué tan cercanos o qué tan lejanos están esas frecuencias o periodos, tenemos la siguiente figura. Esto se ha hecho para varios valores del amortiguamiento. Aquí estamos graficando entonces el coeficiente de correlación ρ de IJ con respecto a el cociente entre las frecuencias omega I, omega J. Cuando este cociente es igual a 1, la correlación es perfecta, ¿vale? 1, 100% de correlación si los dos modos tienen el mismo periodo, o sea, la misma frecuencia. Este es el caso que comentábamos en un ejemplo previo del pórtico de 5 pisos irregular con un apéndice arriba. Cuando los periodos de dos modos son parecidos o son iguales, simplemente las respuestas máximas entran en cada modo, están perfectamente correlacionadas y se suman o se cancelan. Pero la correlación es perfecta, 100%, en la medida que las frecuencias se separan, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el coeficiente de correlación desciende rápidamente. En el límite se va hacia cero cuando este cociente tiende a cero o tiende a infinito. Veamos un ejemplo. Para el amortiguamiento de 5%, veamos esta curva de 5% que viene por aquí, que es el amortiguamiento típico en estructuras.
basta que la separación o el cociente de frecuencias esté en el orden de 0,75 para que ya la correlación esté por debajo de 0,10, o sea, menor a 10%. Volvamos a la ecuación que combina los máximos modales y veamos el ejemplo con n igual a 2. Las conclusiones que saquemos de aquí podemos generalizarlas para el caso de otros más grados de libertad o más modos de vibración. Supongamos por un momento que los dos periodos son, en el caso límite, dos periodos de dos modos son iguales, los modos 1 y 2, y por lo tanto el coeficiente de correlación vale 1. Aquí nos queda entonces dentro de la raíz cuadrada, nos queda R1 cuadrado más R2 al cuadrado más 2 veces R1 R2. Si los signos de R1 y R2 son los mismos, entonces el resultado es que R es igual a R1 más R2. O sea, la respuesta máxima probable es la suma de los máximos en cada modo de vibración. El otro caso es si R1 y R2 tienen signos distintos, mantenemos correlación perfecta, o sea, ρ1, 2 igual 1, el resultado es otro producto notable, es que R es igual a R1 menos R2, es decir, las dos respuestas modales que tienen el mismo periodo de vibración se están cancelando. Esto ya lo habíamos visto en el ejemplo del pórtico de 5 pisos regular con el apéndice, cuando los cortantes en la base tendían a sumarse y los cortantes en el piso 5 tendían a cancelarse. El otro caso es que los periodos de ambos modos sean lo suficientemente lejanos para que este coeficiente de correlación sea un número muy pequeño. Si despreciamos, por tanto, esa correlación, esta expresión nos queda como R igual a R1 al cuadrado más R2 al cuadrado raíz cuadrada de eso. Ese es el criterio denominado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, el cual entonces está contenido dentro de este criterio de la combinación cuadrática completa. Conviene destacar que al aplicar este criterio de combinación hay que mantener los signos que tienen R1 y R2, en el caso más general RI y RJ, que provienen del cálculo en cada modo de vibración. Esto es lo que va a permitir dilucidar si ellos se van a sumar o se van a restar cuando se combinen para determinar la respuesta máxima probable.